Vamos a presentar nuestro nuevo producto, que ya lo han visto en algunas gráficas, que está presentado ahí, que es Suplenut Selenio, que es una innovación, es la evolución de Suplenut en base a todo esto que nos estuvo contando Coco y toda esa investigación que se hizo. Y no quiero dejar de mencionar un poco a todos los que formaron parte del desarrollo, desde los que confiaron en las ideas y lo que nos decía Coco, todo el equipo de innovación y desarrollo de Biogénesis Vagó, los chicos de estudios clínicos que van a los campos a hacer los ensayos, la gente de asuntos regulatorios que es la que lidia con los papeles en el SELASA para registrar correctamente un producto, y bueno, y todo el equipo que tenemos hoy de Biogénesis Vagó acá, directores y colaboradores, que todos hacemos Biogénesis Vagó y que todos nos sentimos orgullosos cuando tenemos la posibilidad de largar un nuevo producto al mercado que además viene a dar soluciones concretas. Sin mucho más, Suplenut allá cuando salió en el 2008, yo no estaba, yo ingresé a la empresa en el 2010 y ya se hablaba de Suplenut y aprendimos un montón de la mano de Coco. Y fuimos a muchísimos establecimientos a tomar muestras de sangre de los animales para determinar el nivel de carencia, pero no nos quedábamos solamente con esas fotos, sino que hacíamos un seguimiento en los establecimientos para ir encontrando el punto en el cual por ahí teníamos que repetir. Y ahí fuimos aprendiendo que a veces no dependía de la cantidad de producto que dábamos, sino que dependía de a lo que estaban expuestos esos animales, porque si consumen un agua de mala calidad o en campos como Cuenca del Salado, campos como sur de Córdoba, oeste provincia de Buenos Aires, nos encontramos con las limitantes de la normal absorción del cobre. Veíamos que la repetición en la aplicación de una dosis de Suplenut en animales al pie de la madre o en animales en recría era mayor que en otras zonas donde no teníamos las carencias. Con lo cual, para nosotros Suplenut en ese momento fue revolucionario, no solo porque daba solución, sino porque era una solución en sí misma. Veníamos acostumbrados a productos que eran suspensión, que había que agitarlos, y Suplenut, a mí hay una palabra que me gusta mucho, logra tener en cada gota de producto la concentración adecuada de cobre y zinc. Ahora tenemos la concentración adecuada, balanceada, de cobre, zinc y selenio en cada gota de producto, lo que asegura que cada dosis que nosotros demos, estamos dando la dosis terapéutica que necesitamos en ese animal. Y eso fue revolucionario. Y este fue un producto que revolucionó el mercado veterinario. Con lo cual, para nosotros es el peso pesado, y hablando de kilos, ¿no? De los kilos de más que gana un animal por tener justamente su sistema inmune en buenas condiciones, manda toda la energía que le sobra a producción. Suplenut es la solución inyectable cobre, zinc, selenio para el tratamiento y la prevención de las deficiencias tanto de cobre, zinc y selenio. Una novedad es que nosotros Suplenut lo teníamos indicado solamente en bovinos, y a partir de algunas consultas y demandas de gente que también hace ovinos, y además como parte de la expansión que tiene la compañía hacia otros mercados del mundo, es que se hicieron los desarrollos y las pruebas para también ovinos y caprinos. Que si bien en Argentina el desarrollo no tiene tanta potencia, en países de Medio Oriente donde estamos presentes, sí es un producto que lo vamos a poder utilizar. Que permite alcanzar niveles fisiológicos de cobre, zinc y selenio, generar reservas de estos tres minerales en el organismo para que los animales puedan pasar los momentos de producción en buenas concentraciones, evita las deficiencias y por ende las consecuencias negativas que puede tener esta deficiencia o carencia de alguno de los minerales que, como vieron recién con Coco, tienen un impacto en salud y en producción, mejora la inmunidad de los animales y por ende mejora la ganancia diaria de peso. El producto tiene una concentración de cobre y zinc en sal edetato y de selenio como selenito de sodio, 1,5 gramos cada 100 mililitros de cobre, 5 gramos cada 100 mililitros de zinc y 1 gramo de selenio. Eso nos deja como el producto que más selenio va a aportar por cada dosis que demos de los productos que tienen zinc en el mercado. O sea, es un producto que tiene esa propuesta que hablaba Coco, de ser un producto que va a aportar concentraciones adecuadas, justas, bien al límite. Vamos a ver algunos estudios ahora de la tolerancia, porque
por ahí Coco no lo habló, pero si nosotros nos vamos de mambo con la dosis de cobre, podemos intoxicar, hacer una intoxicación aguda y generar la muerte del animal. Con lo cual, había mucho temor con la administración de los cobres en el mercado. Suplenut incluso fue revolucionario en eso, en ser un producto que esa solución, y en esa sale de Tato, rápidamente tenemos la llegada de cobre al hígado, y ahí es donde, según los que nos enseñó Coco, en los primeros 20, 30 minutos es donde se juega la intoxicación. Si nosotros nos fuimos de mambo con la concentración de cobre en esos primeros 20, 30 minutos, generamos intoxicación y se nos muere el ternero. En eso, Suplenut es un producto seguro y como vamos a ver, tenemos un rango terapéutico de seguridad, no nos tenemos que pasar, pero sí es un producto que tiene una concentración que nos permite dar ese bombazo que dice Coco para que nos dure la mayor parte del tiempo y no tengamos que andar encerrando animales a cada rato. La dosis y la vía de administración, siempre sean bovinos, ovinos o caprinos, es subcutáneo. No se nos tiene que ocurrir dar este producto intramuscular y menos endovenoso. Es muy doloroso y es riesgoso, así que hay que darlo siempre subcutáneo. Ahí, obviamente, se determina tabla de cuello en bovinos o detrás de la escápula, de la paleta, con personal idóneo, con aguja correcta, con aguja y jeringa siempre en buenas condiciones. Y la dosificación es igual a la de Suplenut. Se da 1 centímetro cada 50 kilos, en terneros hasta los 200 kilos. Ya después con animales de recría, novillitos, vaquillonas, damos una dosis de 4 mililitros. En vacas una dosis de 5 y en toros podemos llegar a dar 6 mililitros de Suplenut como dosis única y total. Si vamos a lo que es ovinos y caprinos, 0,5 mililitros cada 25 kilos de peso, como ideal en la cara interna del muslo, en ovino o quizás en el pliegue axilar. No tiene periodo de retiro en carne o en leche, que esto es importante, y viene en la tradicional presentación de 500 mililitros. Vamos a ver algunos de los ensayos clínicos que se hicieron con Suplenut Selenio. Teníamos obviamente como base nuestro Suplenut o los animales control para mostrar eficacia y para mostrar cómo se comporta el cobre una vez que lo inyectamos. Este ensayo muestra la cinética plasmática, o sea, cómo se comporta el cobre desde que lo metemos ahí en el subcutáneo y la velocidad con la cual empieza a llegar a la sangre y llegar al hígado, por ende, ¿no? Y vemos que a los 20 minutos tenemos el pico máximo, tanto en Suplenut como en Suplenut Selenio, tenemos el pico máximo y fíjense que Suplenut Selenio dibuja una curva muy similar a lo que dibujaba en concentración de cobre nuestro Suplenut. Con lo cual podemos decir que ese pico en los 20 primeros minutos, 20-30 minutos, como nos decía Coco, es donde se va a jugar esa posible intoxicación. Si nosotros damos la dosis adecuada en función de los kilos y el tamaño del animal, no vamos a tener ningún riesgo, pero vamos a tener una rápida biodisponibilidad del cobre para que empiece a funcionar. Esto se hizo en partido de Rauch, en terneros, al pie de la madre. Después hicimos algunos ensayos de eficacia para ver cómo funcionaba respecto a un grupo control, o sea, terneros sin tratamiento y terneros con tratamiento. Este es un ensayo que se hizo en Tucumán, en 42 terneros al pie de la madre. Armamos un grupo con Suplenut Selenio y un grupo control. Lo que ustedes ven ahí es al día 0 la aplicación, el pesaje y el sangrado, y después se fueron haciendo al día 40, 68 y 112 sangrados y pesaje para medir ganancia diaria de peso y cómo estaba el estatus de cobre, zinc y selenio en ambos grupos. Si vamos a los resultados,
Esto es ganancia diaria de peso. Fíjense que los animales tratados con Suplenut Selenio, en todas las etapas, del día 0 a 40, del 0 a 68, del 0 al 112, tuvieron una mejor ganancia diaria de peso, con significancia estadística. Si vemos el acumulado en kilos, también vemos que al final los animales terminaron ganando 20 kilos más, ¿no? en ese periodo de tiempo, siendo tratados con Suplenut Selenio versus animales que no recibieron Suplenut Selenio. Y si vemos cómo era el estatus de estos animalitos, podemos ver que habían salido. Coco siempre nos cuenta que la normocupremia es de 60 microgramos por decilitro. Fíjense que arrancaron los animales de una carencia moderada, entre 40 y 60 microgramos por decilitro. Los animales que fueron tratados estuvieron en la carencia moderada, fueron cayendo hacia el final con el cobre, pero los animales que no reciben tratamiento se caen rápidamente a una carencia severa, y eso es lo que se termina expresando en kilos. Fíjense cómo es el zinc, que decía Coco, es mucho más difícil de que se manifieste o de poder determinar esas grandes diferencias en algunos lugares, y cómo sí en el selenio, acá andábamos buscando obviamente campos que tenían manifestaciones porque lo que queríamos demostrar justamente era el efecto del selenio, pero campos muy difíciles incluso con cobre. Ahora vamos a ver otro ensayo en Sintra, sur de Córdoba, espantoso. Hablaba con Esteban Galarza hace un ratito y rápidamente en 30 días vos tenías animales que entraban con manifestación clínica de la carencia de cobre, con lo cual los desafíos se hicieron en campos verdaderamente complejos desde ese lugar. Este ensayo similar, aplicación de Suplenut Selenio, sangrado y pesaje, día 0, 29, 62 y 90, sobre 70 terneros en 2 grupos homogéneos. Esa es la ganancia diaria de peso. Al inicio del proceso hay una diferencia significativa en lo que es ganancia de peso. Hay un momento en el cual al final se equiparan, pero en el acumulado termina dando casi un poquito más de 100 gramos de diferencia de ganancia diaria de peso, que en los kilos finales nos termina dando en este ensayo una tendencia a que la suplementación con Suplenut Selenio mejoró la ganancia diaria de peso con una diferencia final de prácticamente 10 kilos entre animales suplementados y animales no suplementados. Y fíjense también que en los animales, ahí pueden ver en el cobre cómo estaban en una carencia severa. Todos salieron de una carencia severa. Suplenut Selenio logra llegar a sacarlos a una carencia moderada. Es lo que nos decía Esteban, que a los 30 días vos tenías animales con manifestación clínica de carencia de cobre, y lo mismo con los datos de selenio. Con lo cual, en los lugares donde nosotros tenemos alta manifestación de carencia de cobre y carencia de selenio, la suplementación con estos productos quizás requiera hasta incluso encontrar el momento donde tenemos que hacer una repetición de esa dosis, ¿no? Encontrar el punto al campo, incluso dentro de un mismo campo, si tenemos abastecimiento de agua de distintos pozos, tenemos que tener analizados esos pozos. Cuáles son los sulfatos y qué calidad de agua tenemos en cada uno de los pozos, analizarlos cada tanto, porque no son lo mismo los pozos con años lluviosos que con años secos. Coco nos ha enseñado que cuando nosotros mejor vemos, cuando hay más volumen de pasto, más se manifiesta la carencia. Entonces, a veces nos relajamos en los años buenos de pasto, lluviosos, y es cuando más se nos manifiestan las carencias. Estos son los estudios de tolerancia, que parecen una pavada, pero saber si inyectamos un producto y no genera una tumefacción, algo en el punto de inoculación, que es un producto seguro y que no mata, es lo primero. Recién lo hablaba con 2 de los chicos del equipo, le digo, lo primero que tenemos que hacer cuando sacamos un producto al mercado es que no mate. Tiene que ser un producto que sea seguro. Y después tiene que ser eficaz. Bueno, mostramos eficacia, mostramos tolerancia. Esto es un dato para que se lo lleven. La dosis tóxica la logramos si damos 3 veces la dosis. Si damos 3 veces la dosis, nos vamos a una dosis tóxica y no hay vuelta, se juega en 20 minutos. Sabemos que a doble dosis, el producto
no mata. No probamos con 3 dosis porque sabemos que vamos a matar. No estamos en un momento, sobre todo con todo lo que es bienestar animal, como para andar haciendo pruebas de que a 3 dosis sí matás, al triple de dosis. Tiene margen de seguridad, hay que usarlo a la dosis adecuada. Y Coco nos ha enseñado que quizás, como lo más difícil a veces es el lograr el encierre de los animales, nosotros podemos jugar con esos encierres y cada cuánto podemos aplicar. Es un producto seguro, no nos tenemos que confiar, esto tiene que estar puesto en manos de personal idóneo. Tenemos que darle un seguimiento, tenemos que saber. Nosotros nos hemos detectado casos de intoxicación, nos llaman, che, dimos Suplenut, se nos murieron animales, vamos, confirmamos carencia de cobre, contás los frascos, contás los terneros, y hicieron un lío. Porque hay más frascos que terneros. Entonces es fácil a veces darte cuenta que se le mezclaron, los pasaron de vuelta, dieron mal la dosis. A veces se ajusta la dosis por el promedio de la tropa, pero si la tropa es despareja, le vamos a errar. Así que siempre esto tiene que estar puesto en manos del veterinario y de personal idóneo y capacitado. También se hacen las pruebas para medir enzimas plasmáticas, enzimas hepáticas en riñón y pudimos ver que los animales durante 72 horas post aplicación de Suplenut, incluso a doble dosis, se mantuvieron bien esos animalitos, esos terneros de tambo, que me decía Esteban Galarza que el dueño de los terneros le está pidiendo más producto, porque los terneros fueron impresionante cómo mostraron diferencia versus otros terneritos. Y en ovinos lo mismo, sabemos que la aplicación en el ovino es mucho más sensible, definitivamente descartamos lo que es tabla del cuello en los ovinos como vía de aplicación, sí, quizás la vía más segura sea la cara interna del muslo, pero acá de nuevo, el producto se mostró seguro, incluso cuando se da a doble dosis, no tenés riesgo y no genera un problema a nivel del punto de inoculación. Finalmente les muestro un compilado rápido de distintos ensayos en distintos lugares que se hicieron con Suplenut, en algún caso como el de Rauch 1 y Rauch 2, que lo van a ver tanto para cobre, zinc y selenio, fueron en animales de recría, el resto fueron en animales al pie de la madre, terneritos al pie de la madre, en algún caso comparado con Suplenut y un control, y en algún caso Suplenut selenio versus un control, pero fíjense cómo en cada caso podemos tener distintas realidades, de dónde partimos. Cuando está en amarillo estamos partiendo de una carencia moderada, cuando está en rojo estamos partiendo de una carencia severa, cuando está en verde estamos en normocuprem, estamos en donde queremos estar. Entonces, ¿cómo se comportan los productos? Eso se hace una aplicación y después se van haciendo los distintos sangrados a lo largo del tiempo. Esto es para cobre, en General Villegas, en Tapalqué. Fíjense cómo los animales ahí se mantienen. En ese campo de Villegas hemos visto fracturas de animales. O sea que es muy agresiva la carencia de cobre en esos campos entre Villegas y Cañada Seca, donde además se suelen inundar muchísimos, y la manifestación de carencia de cobre nos ha tocado hacer diagnóstico de queratoconjuntivitis muy agresiva, de fracturas, así que ahí si no estamos muy encima con la suplementación, estamos en problema. Lo mismo en Tapalqué, fíjense que los animales, si no los sacamos con una dosis de micromineral inyectable, no los sacamos de las carencias moderadas. Y esto es para lo que es medición de selenio. En Villegas y en Tapalqué. Y el último es para lo que es zinc, que este lo van a ver como con 4 colores distintos, más allá que ahí el amarillo y el naranja se ven parecidos. Vieron que hoy Coquito, cuando les mostró la determinación de selenio, mostraba como 4 rangos. Bueno, veníamos acostumbrados al semáforo de verde, amarillo y rojo, y medio que nos vamos a mantener en el verde, amarillo y rojo, más allá de que hay como 2 intensidades, nos da una brecha ahí el del medio entre naranja, porque el kit de diagnóstico nos viene de esa forma, pero ya sabemos ahí que tenemos una alarma, ¿no? Y con el zinc, como decíamos, a veces es muy difícil salir
y encontrar diferencias en lo que es zinc, pero sabemos que es ese socio que nos permite dar la cantidad de cobre que estamos dando dentro del producto con un margen de seguridad que nos deja conformes. Bien, como conclusiones, Suplenut es un producto del mercado que va a salir a aportar la mayor concentración de cobre, zinc y selenio por kilo de peso, que es un producto seguro a la dosis indicada. No es para que se lleven lo otro que está entre paréntesis, pero lo puse, mostramos que es un producto seguro. Si se nos pasa un poquito, pero si nos pasa nos tiene que pasar un poquito, porque si no podemos meter la pata, y que es un producto claramente eficaz para el tratamiento de la deficiencia de selenio, manteniendo la misma eficacia del Suplenut que todos conocieron y que todos usaron, y que muchas veces nuestros clientes nos dicen: quien se llevó Suplenut vuelve a pedir Suplenut. Entonces, no mucho más. Tenemos como para mostrarles un video publicitario que va a empezar a circular, que lo hicimos en uno de los campos de una firma que es usuaria, que justamente es asesorada por Sebastián, pero es una firma que trabaja con nosotros hace muchos años, y fuimos ahí a elegir esos animales para hacer la publicidad de Suplenut selenio. No, una pregunta mientras preparan el video. Vos mostraste unos ensayos de respuesta en términos de ganancia de peso, y era comparado contra un control. La pregunta es: ¿el control era cobre solo, era Suplenut o era nada? Era nada. Era nada, en esos casos era nada. Porque vos tenés en algunos de esos casos comparado con cobre, pero al estar aportando prácticamente el producto, si no tenés la manifestación de selenio justamente para que se te manifieste, es lo que decía Coco, el cobre quizás sí está más asociado a ganancia diaria de peso, y vos haces cobre versus control y encontrás la diferencia en cobre. La diferencia en selenio la podés tener en kilos o la podés tener en otra cosa. Es un concepto que hablábamos mucho a veces con adaptador, y que decíamos: bueno, aplicamos adaptador y vamos a buscar diferencia de peso, o vamos a buscar diferencia de preñez, y es como injusto, porque en realidad vos le estás dando un elemento al animal y lo va a reubicar en el lugar que lo esté necesitando en ese momento, porque si te lo lleva a inmunidad es muy difícil de verlo, salvo que hagas las placas que mostró Coco, que tenés diferencia de bacterias. Y en algún caso te lo manifiesta en kilos, y en otro no te lo va a manifestar en kilos. ¿Estamos? Ahora sí. Cuando aplicas Suplenut selenio, tus animales son más sanos, fuertes y pesados, porque les aportan los microminerales que necesitan en la concentración adecuada. Es seguro, fácil de aplicar y de rápida biodisponibilidad. Suplenut, el peso pesado que revolucionó el mercado, ahora incluye selenio. Mejora la inmunidad de tus animales y les garantiza más kilos. Biogénesis Pagó, la evolución de la salud animal. Ahora salió. Bueno, muchísimas gracias. De repente que algo mostró Coquito hoy, por eso no lo repetimos, pero nosotros siempre insistimos con que un productor tiene que contar con el asesoramiento de un veterinario. El veterinario debería poder marcarle el ritmo y hacer la planificación, pero con Suplenut nosotros sabemos que tenemos que dárselo a la vaca al menos entre 2 a 3 veces en el año, ¿no? En momentos puntuales, al tacto, aprovechando los encierres, al tacto, preparto, preservicio, y lo mismo con los terneritos. Hemos insistido mucho, quienes aplican Suplenut en terneros al pie de la madre van a ver destetes más pesados. Van a poder ver terneros que expresen el potencial genético. Hoy, con la genética que buscamos que haya facilidad de parto, los terneritos nacen muy chiquitos, pero tienen en su genética la capacidad de explotar rápidamente para tener bajo peso al nacer, pero alto peso al destete. Esa aceleración en el crecimiento requiere de 1 a 2 dosis mínimas de cobre
antes del destete. A veces nos vamos con que la sanidad la aplicamos al destete y nosotros tenemos que insistir con que la sanidad vaya al pie de la madre en un momento donde el ternero está sin estrés, que está al lado de la madre, que está alimentándose correctamente. Ahí es donde nosotros podemos aprovechar todo el potencial, darle cobre, darle las vacunas. Anímense a encerrar los animales en esos momentos y después en la recría, todo lo que habló Sebastián, si queremos tener novillos pesados, novillos productivos, tenemos que hacer una recría y esta recría necesita de ese acompañamiento. Estoy viendo colegas que trabajan mucho en el seguimiento de las parasitosis, en el seguimiento de las carencias de cobre y no descansan para que los productores que ellos asesoran estén muy encima de todo eso para expresar todo el potencial genético que tienen. Así que eso es más o menos, estamos a disposición en el stand al lado para seguir conversando. Gracias.